Bueno, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que organizamos desde Impact Hub junto con Experience Ahead, miembros de nuestro espacio de Picasso. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Clara Calvo, manager de desarrollo de comunidad en Impact Hub, y además de Pilar y Mónica de Experience Ahead, nos acompaña Begoña Baitua, responsable de comunidad del espacio que tenemos en Barcelona. Si tenéis dudas, las podéis escribir en el chat y al final las recuperamos para que Mónica y Pilar las puedan responder. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya os dejamos con las ponentes que nos ayudarán a despejar la incertidumbre que nos plantea esta situación actual a todos los profesionales y nos contarán las claves para ser más empleables y llegar a las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo actualmente. Adelante, Mónica y Pilar. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que este no es lo de novedades sobre los incentivos. Perdonad. Si queréis compartir ya vosotras la pantalla. Sí, Ya la comparto yo. Sí, la estoy compartiendo. Vale, no sé si la veis. Sí, si la pones ya a pantalla de presentación. Vale, perdonad un segundo porque... Vale, ¿la veis ahora? Sí, perfecto. Fenomenal. Pues nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir a este webinar. Bueno, mi nombre es Pilar Trucios. Primero, Mónica y yo nos gustaría presentarnos. Igual algunos nos conocéis, pero quizá otros no. Y contaros un poco qué estamos haciendo y por qué hablamos un poco de todo este tema de la empleabilidad. Bueno, yo soy periodista de profesión y MBA por el IES. He pasado muchísimos años de mi vida en medios de comunicación y, bueno, pues en el 2007 estudié el MBA del IES y decidí irme, bueno, pues a Estados Unidos a ver un poco, primero montarme por mi cuenta, luego estuve como directora general de comunicación y marca en Bankia y me fui a Estados Unidos para ver un poco todo el tema digital. A mi vuelta a Estados Unidos he sido socia de una escuela de negocios digital durante 5 años. Luego volví a irme otra vez a Estados Unidos y a mi vuelta, bueno, pues decidí ayudar a gente que había ayudado de manera voluntaria, como digo yo, durante muchos años de mi vida profesional, porque, bueno, cuando estabas como subdirectora en el diario Expansión, era responsable del área de expansión y empleo. Y ahí, desde entonces, pues veía muchísimos profesionales ayudándoles en su vida y en su carrera profesional. Entonces, bueno, pues al cabo de muchos años, después de haber emprendido, haberme montado por mi cuenta, etcétera, bueno, pues decidí que era el momento de ver un poco cómo podía ayudar a esos profesionales, tanto directivos como profesionales más jóvenes, a, de alguna manera, reinventarse profesionalmente hablando. Y hace casi 2 años ahora, Mónica y yo montamos pues el Experience Ahead, que es este proyecto que ahora os contaremos, para ayudar bueno, pues a toda esa gente con todo lo que viene de futuro, para ver cómo podían en sus carreras profesionales pues realmente reinventarse y ver un poco lo que podían hacer en los próximos años, porque queramos o no, y cuando, bueno, yo ya paso de los 50, pero cuando miramos un poco al futuro, lo que nos damos cuenta es que cada vez más la gente es más joven. De momento nos estamos jubilando a los 67, pero no estamos seguros y nos queda muchísima carrera por delante. Entonces, bueno, pues además de Experience Ahead, yo estoy también invirtiendo en proyectos de startup tecnológicas con una asociación que se llama Women Angel for STEAM, donde invertimos en estos proyectos básicamente liderados por mujeres y que tengan, bueno, pues un componente bastante grande de temas de Science, Technology y Engineering. Bueno, pues os dejo con Mónica que se presente y ahora si queréis os contamos un poco qué es Experience Ahead, qué hacemos y empezamos con la ponencia de hoy para ver si os podemos ayudar en algo a cómo reinventaros y después de la pandemia cómo hacer realmente para reengancharse a este futuro profesional. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me presento. Yo estudié Derecho y me di cuenta que realmente lo que me apasionaba era la gestión del talento. Hice un MBA y empecé a trabajar en una consultora americana que trabajaba a hacer proyectos de desarrollo del potencial y del talento en grandes compañías, ¿no? Después de eso tuve varias experiencias directivas en compañías en las áreas de
talento y estrategia en Pfizer, Barclays o Fremap. También he trabajado en el sector de Executive Search en varias firmas como Signium o el grupo Seliger y Conde. Me he reinventado como emprendedora, he emprendido en 2 ocasiones, una en el año 2009 en una consultora de implantación de la estrategia a través de las personas en España y en Argentina, y he conocido a lo largo de todos estos años pues un montón de profesionales que han pasado por diferentes etapas y sobre todo cómo ha evolucionado la empleabilidad y la gestión del talento desde el año 96 que yo empecé a trabajar, ¿no? Sobre todo para mí fue bastante clarificador cuando después de la crisis, yo volví a Headhunting, después de haber hecho Headhunting antes de la crisis, volví después y me di cuenta que la forma de llegar a las oportunidades había cambiado muchísimo, que había otro tema que era que estábamos en plena era digital y eso lo ha modificado todo y todo ello antes del COVID-19, ¿no? Entonces yo llego a un punto, conocí la era digital en el año 2013, trabajé como directora de recursos humanos en una startup tecnológica que hacía, pues, se dedicaba a negocios como la recarga del vehículo eléctrico, pero fijaros la fecha, ¿no? 2012, 2013, los vehículos eléctricos que había poquísimos, pero sí que empecé a ver un poco que cada vez ese tipo de perfiles iban a demandar más y que los profesionales tenían que cambiar su mindset para irse enfocando hacia este nuevo entorno, ¿no? Entonces, en el año 2017 decidí digitalizarme, formarme en digital, entender de qué iba esto. Yo oía cosas como blockchain, big data, inteligencia artificial, bueno, y me leía lo que era y fenomenal, pero no sabía un poco contextualizar todo, ¿no? Entonces le dediqué un tiempo, casi un año, a formarme en eso, hice varios programas en diferentes en escuelas digitales. Y bueno, pues yo a Pilar la conocía desde hacía muchísimo, desde mi primera etapa profesional en G-Group, pero nos volvimos a reencontrar en esa segunda etapa en el mundo digital y bueno, pues yo empecé, me di cuenta que yo cuando con las personas que compartía aula, ¿no? Pues que eran profesionales directivos de un poco de mi edad, de 45, 50, entonces yo les preguntaba qué querían hacer y en qué eran buenos y ninguna de las 2 preguntas sabían responderlas, ¿no? Entonces me di cuenta de que como mi expertise era ese, pues tenía que ayudar a muchísimos profesionales a identificar eso, sus fortalezas y a identificar cuál sería su siguiente objetivo profesional. Entonces, bueno, pues diseñé un programa de mentoring de 14 horas que ayudó a muchos profesionales a situarse y después de esto, pues Pilar y yo decidimos hacer ese tema muchísimo más grande, llegar a más gente y llegar a más targets, ¿no? No solamente pues a gente que se reinventara por cuenta ajena, sino también a profesionales de senior de más de 50 que se reinventaran por cuenta propia. También mi última etapa, pues como Pilar, estamos en una asociación de Women Angels que invertimos en proyectos de STEAM liderados por mujeres. Entonces os cuento un poco lo que es Experience Ahead y lo que tratamos de hacer, que es un poco ayudar a los profesionales a despejar su futuro profesional y nuestro propósito, que es ese, ¿no? a ayudar a cambiar de trayectoria y a reinventarse, pues básicamente está dirigido a varios targets, ¿no? El primero de ellos, que es el Plan X, un programa que se llama Plan X y Plan X Stream, porque ahora con esta situación pues lo hemos hecho en streaming, pues es para profesionales como de 45 a 60 años que ya ven que su futuro profesional pasa por la cuenta propia, porque pues cada vez hay menos oportunidades cuando vas cumpliendo años para que te contrate una empresa y entonces, bueno, pues es en 3 meses trabajar un poco tu objetivo profesional por cuenta propia y diseñar tu segunda carrera profesional. Luego el segundo de ellos, que es el Plan C, Stream, que es para profesionales de 35 a 50 años aproximadamente, y este es para diseñar tu segunda carrera en esta incertidumbre, en este momento tan complicado que hay ahora de incertidumbre, pues de un poco cómo posicionarte y cómo llegar a esas oportunidades, qué cosas tienes que hacer, todo ha cambiado una barbaridad. Y bueno, pues es ayudar a los profesionales a definir su objetivo que tenga sentido en este contexto y que se hagan un plan para llegar a ese objetivo, ¿no?
Y luego tenemos la idea, que todavía no lo hemos puesto en marcha, pero será el siguiente proyecto que pongamos en marcha, el siguiente programa, que es para ayudar a profesionales entre 25 o 30 años, más o menos alrededor de los 30, a enfocarse a su carrera profesional, ¿no? Pues porque muchos de ellos, como decimos muchas veces, hay gente que pues a lo mejor sus padres esperaban que hicieran una determinada carrera, han empezado eso, pero ese no es el perfil que tienen ellos y no es lo que les encaja, ¿no? Entonces, para ayudar a concretar cuál es su carrera y qué les encaja más en este contexto. Bueno, pues os contamos así muy rápidamente qué es el Plan C, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a contar hoy. También, bueno, esto lo hacemos nosotros, pero entendemos que todo el mundo se puede, de alguna manera, o reinventar por su cuenta o buscar trabajo, pero de una manera un poco organizada. Entonces, nosotros lo hemos organizado de tal manera que pensamos que si la gente sigue un poco esas pautas, es mucho más fácil ser empleable. Entonces, ¿en qué consiste nuestro Plan C? Pues básicamente es un programa que hacemos en live streaming, dura 6 semanas, ¿vale? Está muy organizado durante clase una vez a la semana los viernes por la tarde. El siguiente que lanzamos es del 16 de octubre al 20 de noviembre, este es compatible con estar trabajando. Luego, ¿el objetivo cuál es? Pues uno, conocerse, clarificar el futuro profesional y concretar un plan de acción, ¿vale? Que eso es lo más importante. Y este es el precio que tenemos, por si alguno está interesado, tenéis toda nuestra información en la página web. ¿A quién va dirigido? Pues básicamente a profesionales o en transición o que estén trabajando por cuenta ajena. Profesionales entre 35 y 50 años que están buscando, quieren moverse de empresa, tienen dudas de qué está demandando el mercado laboral y un poco cómo ha evolucionado el puesto, que eso es una de las cosas que veremos en tendencias en el próximo webinar el próximo lunes. No tienen claro un poco cuál es su siguiente paso profesional. Hay gente que no, bueno, pues que quiere hacer otras cosas, pero no sabe un poco el qué. A veces tienen miedo al cambio o dificultad en llegar a esas oportunidades. Hoy también hablaremos de temas de mercado oculto y les cuesta aterrizar un plan de acción concreto, ¿no? Entonces, la diferencia un poco de cómo lo hacemos nosotros, aunque volvemos a decir que esto, si uno se organiza, lo puede hacer por sí mismo, lo que pasa es que siempre es más fácil hacerlo acompañado. Pues un poco, nosotros lo que hacemos es test realmente para que la gente se conozca y conozca cuáles son sus rasgos de personalidad, esos que no cambian, ¿vale? Que se forjan hasta los 18 años y muchas veces muchos profesionales no los conocen. Luego, con contenidos que son importantes, interesantes, y algunos de ellos los vamos a tocar hoy aquí para que os puedan ser útiles de cara a ver un poco cuál es el futuro profesional. Y luego lo hacemos también de la mano de mentores, ¿no? Que se han reinventado, conocen el mundo digital y de los que uno se puede servir realmente para empezar a planificar un poco cuál es el siguiente paso profesional. Entonces, sin más, vamos a ir un poco al tema de hoy, que es lo que os interesa a todos, y que es ese viaje a la empleabilidad, ¿vale? Tras el COVID. O sea, probablemente, no sé si muchos de los que estáis aquí, unos estaréis trabajando, otros sin trabajo, otros viendo un poco qué es lo que vais a hacer en las siguientes etapas de vuestra vida profesional. Y lo que creo que es muy importante es, bueno, pues esta experiencia que hemos vivido todos, ¿vale? Para también adelantar un poco en toda la parte, yo diría que digital, ¿no? Los que no estuvierais mucho en esa parte digital y cómo nos hemos desenvuelto de una manera muy distinta en unos meses en que, bueno, pues hemos tenido que trabajar de manera diferente, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría contaros aquí, dejo a Mónica que comience todos estos puntos que vamos a tocar hoy y, por supuesto, lo que decíamos, si queréis ir poniendo preguntas en el chat, os iremos contestando si son inmediatas y si no, bueno, pues podemos contestar al final, pero cualquier cosa que queráis, pues encantados de iros contestando. Entonces, Mónica, cuando quieras. Vamos a ver, nos gustaría primero empezar este webinar hablando un poco del marco general, ¿no? O sea, ¿qué cosas han impactado, o sea, de qué forma ha impactado el COVID-19 en la empleabilidad, ¿no? Porque ya estábamos en un proceso que empezó hace unos años, cuando las tecnologías exponenciales aparecieron en nuestras vidas y nos fuimos adentrando en la era digital, pues el Foro Económico Mundial ya avisó que iban a desaparecer 77 millones de puestos de trabajo y que se iban a crear otros 133. Pero ¿cómo ha impactado el COVID-19 en todo ese proceso, ¿no? Pues veréis, el COVID-19 al final lo que ha hecho es generar pues,
un poco acelerar el proceso de pérdida de esos puestos de trabajo que estaban en riesgo, y muchos de ellos se calcula que en la Unión Europea más o menos hay como aproximadamente un 10% de los puestos que han acelerado su desaparición, ¿no? El hecho de la distancia social, de, por ejemplo, el teletrabajo o el teleaprendizaje, ha hecho que un montón de puestos en poquísimo tiempo, en cuestión de 3 meses, pues aceleran su desaparición. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o cuál es la situación ahora? Pues mucha gente puede pensar que esto de la era digital va de ingenieros o va de gente de carreras STEAM solamente, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Pues porque en paralelo a la tecnología surgen y son necesarios un montón de puestos humanistas. Y alrededor de cada una de esas tecnologías de las que vamos a hablar ahora, pues surgen un montón de oportunidades para perfiles de otras disciplinas de las que ahora hablaremos. Entonces, os diría que pues hay como 7 clústeres de puestos que son datos e inteligencia artificial, ingeniería y computación en la nube, cultura y personas, ¿vale? Desarrollo de producto. En la parte de cultura y personas, pues ha cambiado también mucho. Los que de vosotros seáis de la parte de recursos humanos o de personas, pues han desaparecido todas las áreas que son más automatizables y que ya muchas compañías empezaban a subcontratar porque no eran core business. Pues ahora, digamos, una tendencia que empezó hace tiempo, que es los HR Business Partner, se consolida. Esto va más de eso, va de que en cada una de las unidades de negocio pues haya un perfil de personas que un poco extienda las políticas de recursos humanos y pues ayude y conozca muy bien el negocio y maneje herramientas de People Analytics, por ejemplo. Toda la parte de recruitment, de plataformas para reclutamiento, pues manejar todo eso también es muy importante y son puestos que van en alza, son puestos emergentes. Por ejemplo, en desarrollo de producto, todo lo que tiene que ver con con metodologías ágiles, Scrum, Scrum Master, Coach en Agile, esos tipos de puestos pues también están en alza. La parte de desarrollo de negocios, o sea, ventas, marketing y contenidos, todo lo que tiene que ver con marketing digital, también son puestos pues muy demandados, ¿vale? O sea, pues, y luego pues hay una parte que es muy interesante analizar, que el COVID-19 ha hecho crecer en poco tiempo, que es la economía del cuidado, es decir, lo que se llama care economy. O sea, todo lo que tiene que ver con, aparte ya de medicina, enfermería, temas relacionados con veterinarios, todo lo que es el cuidado físico de las personas, físico, psicológico, todo eso ha hecho que cada vez más ha subido muchísimo la demanda de este tipo de posiciones, ¿no? Este es uno de los impactos también del COVID. Y luego, por último, una parte que empieza lentamente a ser bastante demandada, que es la economía verde. Hay un montón de puestos relacionados con el tipo de energías, pues como la energía eólica, la energía solar. Pues hay un montón de puestos que cada vez, de momento es poco, pero empiezan a demandarse ya, ¿no? Un montón de puestos que surgen. O sea, en definitiva, a finales de este año se calcula que se hayan creado solo en este año 1.700.000 tipos de puestos nuevos, y en el año 2022 se crearán otros 2,5 millones más o menos de puestos nuevos, con lo cual pues es una buena cosa, ¿no? Pero claro, de parte de nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para adaptarnos a eso, ¿no? Pues básicamente os diría que si pensáis en cualquiera de las tecnologías exponenciales, ciberseguridad, blockchain, big data, gemelos digitales, drones, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir, pues pensad que ahí se requieren profesionales de diferentes disciplinas. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ciberseguridad. Pues aparte de programadores, ingenieros, hace falta gente de legal, o sea, que domine la parte legal de ciberseguridad, ¿no? También hace falta gente de desarrollo de negocio de ciberseguridad. Pues también hace falta gente de marketing.
O sea, al final veis que eso en todas las nuevas tecnologías exponenciales, ¿no? Con lo cual, ¿qué podemos hacer nosotros si somos de, por ejemplo, legal y no tenemos ni idea de ciberseguridad ni de la legislación de ciberseguridad? Pues primero, formarnos en ciberseguridad, o sea, hacer un curso, que hay miles, si esa es la tecnología que nos interesa, y entender un poco de qué va exactamente la ciberseguridad. Y luego, una vez que entendamos eso, pues ver en nuestra disciplina qué se está haciendo, ¿no? Y qué se puede aplicar ahí. Si eres de legal, pues entérate de cuál es la legislación europea, cuál de esa legislación europea se va a aplicar en España, etcétera, ¿no? Entonces, están surgiendo un montón de puestos nuevos relacionados con todo eso, pero os digo que cuando oigáis hablar de tecnología, si no sois de esa especialidad, pues pensad que también tenéis muchas oportunidades porque hay un montón de puestos que se van a crear. Y no que se vayan a crear, es que se están creando ya solo este año, como os he dicho antes, pues es casi 1,5 millones de puestos, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que hacer ahora mismo dos cosas, ¿no? Uno es el upskilling y otro es el reskilling. ¿Qué es el upskilling? Pues a lo mejor tú estás en un puesto que ahora mismo está en proceso de evolución. Pues, ¿qué te va a ocurrir? Que vas a tener que aprender cosas nuevas, ¿no? Conocimientos nuevos relacionados con esta nueva era. Y luego, en la parte, pero luego puede haber otros puestos que desaparecen completamente y vas a tener que cambiar completamente de tercio. Entonces ahí está el reskilling, que te vas a tener que reinventar hacia una cosa, hacia un puesto nuevo que a lo mejor tenga algo que ver con el que hacías antes, pero que sea completamente distinto, ¿no? Entonces aquí es cuestión de adquirir conocimientos y habilidades nuevas. O sea, digamos que el proceso es un proceso de formación continua que pues vamos a tener que seguir, pero también tenemos que estar alertas y ver un poco, estar pendientes de las tendencias hacia dónde está evolucionando el mercado y lo que está demandando el mercado. O sea, estos datos que os he dado son de la Unión Europea. En la Unión Europea hay como 230 millones de puestos y con el COVID van a desaparecer 24 millones. O sea, que haceros a la idea de que hay que ir un poco viendo pues todas estas cosas, ¿no? Y luego competencias que están un poco ahora mismo en alza, pues son competencias relacionadas con el pensamiento analítico, la innovación, la creatividad, por ejemplo, también el liderazgo y la influencia social, en hacer cosas que, por ejemplo, impactar en el bien común, que cambien pues todo lo que nos rodea, ¿no? No solamente a una persona, sino a muchas. La inteligencia emocional, por supuesto, la resolución de problemas complejos también son competencias que se están evolucionando, ¿no? Entonces, después un poco de este contexto, Pilar os va a empezar a hablar un poco de qué podemos hacer nosotros para, teniendo en cuenta esto que está ocurriendo y que el COVID ha acelerado, qué podemos hacer nosotros en primera persona para adaptarnos a esto y ser más empleables. Pilar, cuando quieras. Bueno, gracias, Mónica. Yo creo que, a ver, después de situaros un poco en el contexto, Mónica, hay otro tema muy importante y es que sepamos cuáles son las tendencias actuales, ¿vale? O sea, cuando nosotros miramos nuestra carrera profesional, hay una cosa que es, yo miro hoy, porque obviamente el que no tiene trabajo quiere encontrar trabajo hoy, o el que quiere cambiarse ya, pero tengo que tener una vista un poco vista a largo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sepa qué tendencias hay, si yo estoy encaminado en esa tendencia, me va a ser mucho más fácil evolucionar y que de alguna manera no pierda el trabajo, o si lo pierdo, de alguna manera poderme reenganchar rápidamente. Entonces, de estas tendencias no voy a abundar mucho porque Mónica las va a tocar la semana que viene en el webinar que vamos a tener específicamente de tendencias, pero ahí tenéis muchísimas cosas relacionadas con lo que Mónica os ha dicho, sostenibilidad, temas de senior, temas de mujeres, temas de personalización. Hay muchísimas cosas donde tenemos que ver si nosotros estamos encaminados en alguno de esos sitios o si realmente el trabajo que tenemos actualmente, ojo, porque igual puede desaparecer más pronto que tarde. Entonces, esto lo voy a dejar, pero vamos a empezar ya a meternos un poco en tarea, es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para si tengo que buscar trabajo, ¿no? Entonces, lo primero, a mí me pasa muchas veces que cuando bueno, pues doy alguna sesión de marca personal o todo esto, la gente intenta, bueno, pues darse a conocer, hacer networking, marca, etcétera, pero tienen una dificultad y la dificultad es que para hacer marca personal o darme a conocer o para hacer networking, lo primero que necesito es
saber quién soy y saber qué quiero y saber a dónde voy, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer yo con mi perfil profesional de hoy? Entonces, para eso, yo creo que hay algo muy importante. Yo siempre, normalmente, les digo a la gente con la que hablo es, cógete una hoja en blanco, ¿vale? Y en esa hoja en blanco trata de poner lo siguiente, ¿no? Vamos a dividirla como en 4 partes. En la primera parte, lo más importante, por ejemplo, es poner qué conocimientos tienes, ¿no? O sea, a la hora de ver un poco quién soy. Entonces, cuando hablamos de conocimientos, lo que suele pasar es que la gente habla de qué títulos tengo y la verdad es que a mí el título me da exactamente igual. Necesito saber qué sabes, porque puedes haber estudiado veterinaria y haberte dedicado a otra cosa que no tiene nada que ver con veterinaria. Entonces, no interesa tanto esos títulos que yo pongo a lo mejor en mi perfil de LinkedIn como saber realmente yo, para conocerme a mí mismo, es yo qué conozco, ¿no? O sea, soy una persona de análisis numérico, soy una persona de operaciones internacionales, soy una persona que sé de componentes del automóvil, soy una persona que sé muchísimo de medieval, porque es que o sea, no he estudiado nunca medieval, pero todo el libro que cae en mis manos de medieval me lo leo y sé absolutamente todo sobre medieval, tengo un conocimiento de medieval, aunque no haya estudiado un título. Hablo alemán, chaburreo lo que sea, como escribo, etc. Entonces, yo, o sea, esto lo estamos haciendo para nosotros, es decir, ¿qué conozco? ¿No? O sea, ¿qué conozco? Porque si luego esto lo veo con las tendencias que hay y lo veo un poco a futuro, pues puedo ver si todo esto va cuadrando. Entonces, lo primero es ver en esa primera columna qué conocimientos tengo. No qué he estudiado, sino conocimientos. La segunda columna, yo lo siguiente que pondría es mi experiencia. Y volvemos a lo mismo. O sea, tu experiencia no es el puesto que has tenido en tal empresa. Eso no es la experiencia. Eso es unos puestos en determinadas empresas. Pero si tú a ti mismo te tuvieras que decir, ¿yo en qué soy experto? ¿No? O sea, ¿qué dirías? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno, hasta que no se pone en un papel a hacer en qué es experto, es que no sabe mucho qué decir, ¿no? Entonces, eres experto en llevar cuentas de resultados, eres experto en, bueno, pues, no sé, en cosas de China, ¿no? Porque yo he gestionado equipos de China y soy capaz de esto. O sé lanzar proyectos desde cero, o sé desarrollar negocios de energía. O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? O soy diseñador, o lo que cada uno sea, pero ¿en qué tengo experiencia? O sea, si a mí me preguntaran, ¿tú esto lo has hecho alguna vez? O sea, ¿qué experiencia tengo? Y vuelvo a lo mismo, no me hables de yo soy un cargo concreto en una empresa concreta, eso es lo de menos. Lo demás, o sea, es qué he hecho yo ahí, en esa empresa y en ese puesto en concreto y qué logros he tenido, ¿no? Esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a una nueva entrevista me digan, ¿qué sabes? Necesito saber qué sé, no dónde he trabajado. Vale, ya tenemos qué conocimientos tengo, qué experiencia tengo. Lo siguiente es, para averiguar ese quién soy, es qué capacidades tienes, ¿no? Y yo os diría, en esas capacidades, yo creo que durante muchos años hemos vivido con esto de es bueno trabajar en equipo, no es bueno hacer otras cosas, es bueno, bueno, con liderar, es bueno, o sea, parece que hay cosas buenas y cosas que no. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que todo carácter bueno, hay algo que tiene muy bueno y otro que no. Si yo soy una persona que soy completamente, o sea, yo lo que me propongo lo hago, pues probablemente seré una persona que me empeño en mis ideas. O sea, no puedo ser una persona que, o sea, que saque algo adelante, que sea muy tozuda en muchas cosas y luego sea que nunca mis ideas no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tendré lo bueno y lo malo de ese carácter, ¿no? Otra cosa es que lo intente limar, pero tendré lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hablamos de esas capacidades y de esos rasgos de cómo soy, lo primero que tengo que ver es ¿dónde me sitúo? Esto yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿tú prefieres cocido o prefieres paella? ¿No? Y algunos me dicen, pues cocido o paella. Yo digo, ¿qué es lo mejor? ¿Cocido o paella? Pues depende, ¿no? O sea, pues a cada uno le gustará una cosa en un momento determinado, ¿no? Pues con las capacidades pasa lo mismo. O sea, yo tengo que saber qué capacidades tengo, porque según las capacidades que tengo, soy más apto para unos sitios y para otros no. O sea, yo puedo ser una persona más analítica, más creativa, puedo ser más reservada o más social, puedo ser una persona más de foco o más dispersa, puedo ser una persona más segura o que todo lo tengo que tener controlado, o soy una persona muy arriesgada, o soy más reflexivo, más comunicativo, más decidido, más colaborativo. O sea, yo, o sea, tengo algunas capacidades distintas a otros, ¿no? Entonces, lo más importante es saber cuáles son las mías. ¿Por qué?
Porque si eres una persona que te encantan las relaciones sociales, ¿qué haces de programador, ¿no? Lo mismo que no vas a estar de programador, ¿no? Porque yo nunca contrataría a una persona que le encanten las relaciones sociales para programador y al revés. O sea, necesito para un comercial, pues me servirá para un programador me servirá una persona que no le gusten tanto las relaciones sociales, porque si no, todo el mundo que pase por el ordenador se levantará y no hará su trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué capacidades tengo yo. Porque yo voy a saber con esas capacidades, con esos conocimientos que hemos dicho y con esa experiencia, dónde cuadro, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los conocimientos, la experiencia y las capacidades, o sea, no puedo tener todas, tengo algunas capacidades muy concretas que me definen, lo siguiente que tengo que ver es cuáles son mis prioridades en este momento concreto, tras la pandemia, ¿no? O sea, yo acabo de terminar el COVID, estoy aquí que no sabemos si salimos o no salimos, no sabemos lo que va a pasar en septiembre y no sabemos si ya llegamos a enero. O sea, ¿cuáles son mis prioridades actuales? Entonces, yo siempre digo que las prioridades, igual que el resto, puedo poner cosas según me vayan saliendo, en las prioridades sí que hay que poner las cosas del 1 al número que sea, ¿no? Imaginaros, del 1 al 10, yo voy a poner mis prioridades. Entonces, ahí es muy importante que yo ponga el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Por qué? Porque si mi prioridad número 1 es forrarme, ¿vale? Eso va a determinar mucho el tipo de puesto que yo busque, ¿no? Y el tipo de puesto que escoja. Si mi prioridad número 1 es divertirme, tengo que saber pues, que mi prioridad número 1 es esa, ¿no? Y el 2 es sentirme valorado, y el otro puede ser mi familia, el otro puede ser aprender, otro puede ser viajar. O sea, cada uno tendrá sus prioridades. Ahora, es importante que no veamos esas prioridades con lo que a mí me gustaría que fueran, ¿no? Sino realmente con lo que son. Es decir, y aquí os pongo un ejemplo también para que lo entendáis. Yo siempre discuto con una amiga porque ella siempre dice, es que a ti no te gusta leer. Digo, no, a ver, yo leo mucho, lo que me dirás es que no leo muchas novelas, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque quizá el tiempo que ella dedica a las novelas, yo lo dedico al deporte, ¿no? Entonces, no es que a mí no me guste leer novelas, es que si yo tengo X tiempo, ese tiempo a qué lo dedico, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ser consciente. ¿Cuál es mi prioridad real? Y no me digas que tu prioridad real es ser internacional cuando llegas 10 años en Teruel, ¿no? O no me digas que tu prioridad es ganar mucho dinero cuando eres milionista desde hace 20 años. No, o sea, ¿cuál es tu prioridad? Es decir, aquello que te mueve a salir de donde estás. Si eres internacional, tú estás en una empresa 2 años en Teruel y dices, hasta aquí hemos llegado, yo me voy a donde sea, ¿no? Entonces, esas son tus prioridades. Entonces, es muy importante, ¿vale?, que en tus prioridades pongas del 1 al 10. Entonces, ya tenemos conocimientos, experiencia, capacidades, prioridades. A ver, una vez que yo junto estas 4 cosas, ¿vale?, yo tengo una imagen de quién soy. Entonces, ese quién soy es quién soy yo hoy como profesional. Entonces, lo que ahora tengo que ver es, si yo soy ese profesional y de alguna manera miro las tendencias, puedo ver, oye, si con esto yo voy a alguna parte, o esto lo único que me sirve es para trabajar en X compañías haciendo X trabajo, ¿no? Entonces, uno puede pensar, oye, pues yo soy esta persona, pero realmente viendo todo lo que viene y todas estas tendencias y todo lo que está pasando y la pandemia que acabamos de pasar, etcétera, pues mira, a mí me gustaría situarme aquí y yo quiero ser esta otra persona. Bueno, pues entre el yo soy y el yo quiero ser, ¿qué hay? Pues hay formación de por medio, hay herramientas que necesitas nuevas, hay un networking distinto, porque quizá tú tenías un networking que ahora no te sirve, etcétera. Entonces, una vez que yo he hecho todo esto, estoy preparado ¿para qué? Para saber el objetivo profesional que yo me quiero marcar y la marca personal y el network que necesito para conseguir ese trabajo o para cambiarme de trabajo o para seguir mi carrera profesional. Y ahora dejo a Mónica que siga con lo siguiente. Vale, pues una vez que habéis dicho la reflexión que os ha propuesto Pilar, ¿no? Lo siguiente es concretar tu objetivo profesional. O sea, ¿cuánta gente hay que está buscando trabajo pero que realmente no sabe ni lo que busca? O sea, no te puedes ver diciendo, bueno, pues yo he hecho muchas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, con lo cual, pues podría hacer cualquiera. Eso no vale. No es suficiente, ¿no? Es decir, hay que concretar cuál es tu objetivo ahora. ¿Qué hacer para concretar ese objetivo profesional? Lo primero que os diría es que paréis y penséis un poco en vuestra trayectoria profesional. O sea, ahora mismo hay herramientas que nosotros utilizamos pues, para medir la personalidad,
tu motivación, competencias, etcétera, pero esto se puede hacer de forma casera haciendo un ejercicio que es paro, pienso, analizo mi carrera profesional y me paro en los momentos en los que he sido más feliz y más me ha gustado mi trabajo, en los que he sentido que fluía, que me iba muy bien, que estaba encantado de la vida, ¿no? Entonces, analizad eso, pararos en esos momentos y ver sobre todo qué rodeaba. O sea, primero, ¿qué puesto ocupabais? ¿En qué tipo de compañía? ¿Cuál era la cultura de esa compañía? ¿Qué funciones tenías dentro de esa compañía? ¿Qué relación tenías con tu jefe, con tus compañeros, etcétera, ¿no? Pues para ver un poco, sacar conclusiones de cuáles son mis fortalezas, qué me gusta a mí hacer, en qué momento yo me siento mejor, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues para al final decir, sabéis que la personalidad pues mide, hay muchas cosas, ¿no? Dentro de la personalidad, pero sobre todo, por ejemplo, la aversión al riesgo, pues en la personalidad está la sociabilidad, está la competitividad, está el liderazgo, está una cosa muy importante que es la curiosidad y en qué medida tú eres más ejecutor o pensador, porque toda esa información te va a servir a ti para concretar un poco qué te va a ir mejor en tu siguiente reto profesional. Y si te planteas diferentes alternativas, ¿con cuál te quedas que encaje más contigo? ¿Vale? Entonces, después de medirte a ti mismo en esos términos, la personalidad no va a cambiar. Entonces, es mejor que la analices bien, la tuya, la que tienes, y la encajes con el siguiente reto. Pero luego también es interesante medir, por ejemplo, tus competencias, que las competencias sí que las puedes trabajar y las puedes cambiar. Entonces, a lo mejor puedes preguntar a tu alrededor, a gente que te ha conocido profesionalmente, cómo te ven y qué destacarían de ti. O sea, qué 2 o 3 competencias destacarían de ti. Si mucha gente te dice las mismas, eso es que seguro que por ahí vas bien, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puedes identificar algunas que te falten y que tienes que trabajar, ¿vale? Pero de cara un poco, o sea, una vez hecho este ejercicio que es como súper importante, ¿no? ¿Cómo te enfocas al futuro? ¿Qué 3 cosas debes de tener en cuenta para elegir y fijar y concretar un objetivo solo? La primera de ellas, tienes que elegir algo que te apasione. O sea, es decir, no elijas algo por elegir o porque está de moda o porque es un rol emergente de estos que van a sobrevivir al COVID-19 y a la automatización. O sea, eso no es suficiente. O sea, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Eso es lo primero, ¿no? Importantísimo. Luego, el segundo tema es que puedas, o sea, que tenga sentido el puesto. Es decir, que sea uno de estos, o sea, una vez que ya te gusta, que tenga sentido, o sea, que tenga recorrido, que sea un puesto demandado por el mercado, que no sea de estos que se van a automatizar, sino que de estos que vaya más, que a lo mejor te supone el reto de adquirir conocimientos nuevos y trabajar competencias nuevas, fenomenal, pues sí, en eso estamos todos, ¿no? Pero que tenga recorrido ese puesto. Y luego, el tercer punto es que puedas capitalizar tu experiencia anterior. Es decir, si tú eres un perfil, por ejemplo, de marketing, aunque el marketing que hayas hecho hasta ahora sea marketing offline, pues bueno, sabes que ahora te vas a formar, te puedes formar en una serie de herramientas, puedes aprender algo de una tecnología y dedicarte a hacer campañas, no sé qué, un montón de cosas, redes sociales, tal, alrededor de un sector y de una tecnología en concreto. ¿Vale? O sea, es decir, esas 3 cosas son esenciales. Entonces, al final, tienes que ver un poco todo ello y concretar un objetivo para a partir de ahí hacer lo siguiente que nos va a contar Pilar ahora, y estamos yendo en orden de cómo trabajar la empleabilidad. Y que tienes que dar el siguiente paso que os va a decir Pilar ahora. Vale, pues una vez que tenemos el objetivo, y digo, tener el objetivo no es poco. Y digo no es poco porque uno de los mayores problemas de ese viaje a la empleabilidad es que la gente no sabe a dónde va. Y pensar, es que cualquiera en nuestra vida no sabemos dónde vamos y es muy difícil ir a un sitio que no sabes dónde vas, ¿no? Puedes ir a la aventura y es lo que nos ha pasado a la mayoría. La mayoría hemos ido a la aventura y al final, cuando hemos llegado a determinada edad, hemos pensado, oye, ¿pero aquí es donde yo quería llegar o no? Entonces, una vez tenemos el objetivo profesional y que sabemos quiénes somos, es mucho más fácil construir una marca y hacerle ese networking. Entonces, yo os voy a dar algunas pistas, ¿vale?, sobre marca personal y networking, que son muy básicas, pero que ni siquiera lo básico hay mucha gente que lo hace. Entonces, yo muchas veces digo, no hay que hacer grandes cosas,
o sea, lo que hay que trabajar, lo mínimo. Entonces, el problema es que muchas veces cuando nos decidimos a este viaje a la empleabilidad, hay muchas cosas que nos faltan por trabajar. Y trabajar significa tirarme horas viendo un poco cómo lo voy a hacer y poniendo manos a la obra. Entonces, lo primero de la marca, ¿vale?, que os quería contar es un poco la marca final efectiva se sostiene sobre la autenticidad, es decir, sobre lo que yo hago. Si yo sé lo que voy a hacer, lo primero es tener un mensaje de marca, es decir, ¿qué voy a contar? Tenéis ese elevator pitch, ¿vale?, que yo voy a contar a la gente para saber quién soy y qué es lo que estoy buscando. Entonces, una cosa muy importante, cuando tengáis algo que contar, solo contar una cosa. No digo que todos podamos hacer distintas cosas, pero no hay que marear a la gente con un montón de cosas diferentes. Entonces, cada vez más, como hemos construido la marca, es sobre lo que hago y sobre lo que tengo, ¿no? Y el soy era muy pequeñito, ¿no? O sea, cada vez más ahora, afortunadamente, estamos construyendo las marcas sobre mi expertise. Es decir, mi objetivo tiene que ser que la gente se quede en la cabeza con lo que yo soy, es decir, con mi expertise. Ni dónde trabajo, ni dónde he trabajado, ni nada por el estilo. Es decir, si a alguien le vengo a la cabeza, lo primero que piensa de mí es 2 o 3 cosas donde me puedo ubicar. Entonces, es muy importante que yo construya ese mensaje con esas 2 o 3 cosas máximo. Entonces, os digo, el speech, el elevator pitch o lo que queréis llamarle, no puede ser de más de 4 líneas, ¿no? O sea, de 1 minuto o de 20 segundos de decirle a alguien lo que habéis hecho en 3 o 4 líneas. Entonces, la marca personal es verdad que no se hace de un día para otro, o sea, se tarda mucho tiempo en construir y tiene mucho que ver con cómo proyectamos esa imagen que tenemos de nosotros mismos y segundo, cómo hacemos ese network. Entonces, marca personal, otra de las cosas más importantes es que no es igual a las redes sociales. Hay gente que se vuelve loca y entonces en cuanto empieza a hacer marca, empieza a ponerse en redes sociales. Entonces, es muy importante que yo sepa para qué estoy en determinados sitios. Entonces, la marca personal, ¿cómo se construye? Lo primero es que sepamos claro que lo que estoy vendiendo es yo y mi expertise. Entonces, el producto soy yo, ¿no? Lo siguiente es decir, oye, ¿dónde está mi audiencia? O sea, ¿a qué gente quiero llegar? ¿No? O sea, ¿o a qué empresas quiero llegar? Esto es muy importante. Es decir, una vez que yo ya sé quién soy y dónde puedo estar, ¿vale?, necesito saber a qué audiencia voy a llegar. Entonces, mi audiencia, pues unas veces estará en LinkedIn, otras veces estará en Twitter, si mi agente está allí, otras veces estará en temas presenciales, cuando nos podamos desvirtualizar todos y llegamos a esos temas presenciales, otras veces estará en temas más concretos de una industria particular, ¿no? Entonces, tenemos que ver dónde está esa audiencia a la que yo quiero llegar. Lo siguiente es, ¿qué imagen quiero transmitir? ¿Por qué? Porque lo importante, ¿vale?, muchas veces no es tanto la imagen que yo transmito como lo que los demás perciben. Entonces, pregunta, ¿tú das una imagen que los demás perciben o estás dando una imagen que no tiene que ver con la realidad? O sea, si tú le preguntas a la gente en qué eres bueno, la gente te dice exactamente lo mismo en lo que tú crees que eres bueno o lo que tú quieres transmitir. Entonces, esto es muy importante, o sea, que la imagen que transmito sea exactamente la que la gente está percibiendo. Lo siguiente es, aparte de dónde tengo que estar, ¿no? Dónde está mi audiencia, pues dónde tengo que estar yo. Y lo siguiente es hacer un plan de acción para esa marca personal. Es decir, mi marca personal tiene unos atributos, ¿vale? Y esos atributos de marca son los que yo tengo que transmitir donde vaya, presencialmente. Pensar una cosa, y es que muchas veces perdemos muchas oportunidades de hacer marca. Y os digo cosas muy sencillas. Todos tenemos mail y mandamos mail todos los días. Pues la pregunta del millón es, oye, ¿mi mail siempre va con una firma donde tengo a lo mejor mi LinkedIn y mi LinkedIn está perfectamente hecho y la gente puede ver allí mi perfil? 1. Si yo tengo otras redes sociales, tengo linkadas unas redes sociales a otras si tengo mi perfil puesto, si tengo, escribo en determinados sitios, etcétera. Entonces, realmente yo estoy haciendo marca, o sea, la gente me está viendo, o sea, soy visible, ¿no? No visible ante la gente que me conozca, porque está, o sea, obviamente ya me conoce y ya no tengo que ser tan visible, pero soy visible ante gente más desconocida. Entonces, importante, bueno, pues que veamos si yo empiezo a transmitir la marca. Os digo, es muy fácil transmitir la marca, ¿vale? O por lo menos es mucho más fácil transmitirla cuando yo ya tengo un mensaje y sé quién soy, que si yo no sé quién soy, ni tengo ese mensaje. Entonces, empezar por lo primero. No empecéis por la marca porque no sirve de nada si no sé a dónde voy. Y luego os diría, de la parte de networking,
hay unas cosas muy básicas del networking y yo creo que todas las sabemos, lo que pasa es que no lo ponemos en práctica. Entonces, yo siempre hago 2 ejercicios. El primer ejercicio es ¿dónde tienes tus contactos? ¿No? Ese es el primer ejercicio. Hay gente que me dice, no, yo en el móvil los voy poniendo ahí y tal. Entonces yo digo, pero cuando tú vas a buscar trabajo, a ver, tú tienes en la cabeza todo el mundo, o sea, o cuando tú quieres ser más empleable, tienes en la cabeza a la gente donde vas, revisas tu agenda, la pones por orden. Entonces, yo os diría, yo más o menos creo que hay que dividir, ¿cómo dividiría yo mi agenda de contactos? Digo, yo tengo ahí todos los contactos puestos, que hay que ser, yo creo que muy ordenado para ir poniendo contactos incluso antiguos, que yo tengo de alguien que tal, en un momento determinado me manda un mail, ahí va, etcétera. Entonces, lo primero es tener esos amigos fan, como yo les llamo. Esos amigos fan son esos amigos que tiene uno, pero que nunca le van a ayudar a buscar trabajo, pero a los que le puedo decir que estoy buscando algo, ¿no? Para informarles. Luego tengo esos amigos, ¿no? A los que yo les digo que estoy buscando algo o que quiero cambiar o lo que sea, que son esos amigos que sé que me van a poder ayudar en algo, por lo menos a tenerme en la cabeza por si alguien les pregunta, ¿no? Luego puedo tener esos buenos contactos profesionales, a los que yo puedo ver, pero ojo, los tengo listados, y esto es muy importante, porque no es que yo los tenga en general, o sea, todos tenemos esos buenos contactos profesionales, pero los tengo listados, o sea, si yo voy a buscar mañana, ya sé quién soy, ya tengo mi marca personal, ya sé mi objetivo profesional, o sea, yo tengo ese listado de profesionales, de buenos contactos profesionales, y lo que digo es, hay que listarlos, o sea, tengo que saber a quiénes voy a ir. Luego, o sea, ¿cuántos hemos olvidado esos contactos, buenos contactos profesionales que tuvimos un día en nuestra vida y de repente desaparecieron y yo ya no me he acordado de ellos? Bueno, pues yo hace poco a uno de los alumnos del plan C le he dicho, a ver, poneros a listar, ¿no? O sea, poneros a listar esos contactos, ¿vale? Que habéis tenido alguna vez en vuestra vida y que han sido buenos contactos profesionales y que no os acordáis. Claro, cuando la gente se pone y dice, yo me he acordado de un montón que ni me acordaba. ¿Por qué? Porque no podemos tener todo en la cabeza. Entonces, importante ponerse a listar esos profesionales que en un día fueron muy buenos contactos y que hoy les he perdido de vista, ¿no? Y luego, bueno, pues poner también esos profesionales a los que a mí me gustaría llegar, que hoy no están en mi network, ¿vale? Pero que sí que son gente que yo tengo de alguna manera vista, que creo que me pueden ayudar porque están en el camino donde a mí me gustaría ir. Entonces, igual necesito un network nuevo que hoy no tengo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos contactos y a través de quiénes puedo llegar a ellos? Entonces, esto, o sea, listar esos profesionales es muy importante, ¿vale? Para que yo pueda hacer de alguna manera, o sea, expandir mi marca y mi empleabilidad. Y dicho, una vez hecho esto, yo creo que también lo más importante es cómo llego y cómo abro ese network, ¿no? Entonces, yo siempre pongo algunos ejemplos de cómo hacer ese network. Uno, bueno, no sé si habéis visto, siempre recomiendo un vídeo de una profesora de Stanford, ¿vale? Que se llama Tomar riesgos para tener éxito, ¿no? Si lo queréis ver está en YouTube, lo podéis buscar. Bueno, pues es un vídeo donde realmente lo que al final te lo que al final te dice es que cuanto más esfuerzo hagas por tu parte para conocer a gente que tienes alrededor, voy a un sitio e intento pues saludar a uno que está colgado, no soy yo el colgado, sino que voy al rescate de esa gente que está a mi alrededor y puedo saludarla, o puedo hacer otras muchas cosas para conocer a gente a través de LinkedIn, contactarle, acordarme o sea, de vez en cuando me acuerdo de gente a la que me acuerdo de ellos, pero nunca les mando un mensaje. Pues en el momento que me acuerdo, mandarle un mensaje por WhatsApp, ¿no? Es decir, me he acordado de ti, ¿no? Esto da pie a que mucha gente que no tengo contacto con ellos en la vida real, pues pueda tenerlo, ¿vale? Y seguimos con el final. Bueno, y ya por último, después de la parte de networking, que es importantísima, pues el mercado oculto, ¿no? Entonces, yo os conté al principio de mi presentación que cuando volví a Headhunting después de mucho tiempo y volví a testar el mercado de primera mano, los puestos, las contrataciones, etcétera, pues me di cuenta que había cambiado una barbaridad la forma de llegar a las oportunidades. ¿Y en qué ha consistido ese cambio desde hace, pues a lo mejor, yo os diría, a lo mejor no más de 5 años, ¿no? Pues básicamente que la forma de llegar a las oportunidades tiene que ser proactiva. Es decir, antes pues te movía un headhunter, te movía una empresa de selección y ahora pues tienes que ser tú proactivo e ir hacia esas oportunidades. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo llegas al mercado oculto, ¿no? ¿Cómo identificas estas oportunidades que están ocultas? Pues básicamente
esto va de hacer una carta a los Reyes Magos, de escribir tú qué compañías, una vez que has elegido tu objetivo profesional y lo tienes muy claro, pues lo que tienes que hacer es un poco concretar esas compañías, analizar en qué sector te gustaría trabajar y en ese sector ver qué compañías te podrían encajar, ¿no? Podrías desempeñar ese tipo de puesto que a ti te gusta, ¿no? Entonces, básicamente, de una forma proactiva, acercarte al mercado y ahí utilizar mucho tu networking, como decía antes Pilar, trabajarte, pues a lo mejor, o construir tu networking nuevo si lo que quieres es cambiar de sector o de función, de enfoque profesional, pues a lo mejor te tienes que crear un networking nuevo alrededor de ese nuevo puesto que pretendes conseguir. Entonces, ¿cómo me acerco a esas nuevas oportunidades? Pues primero, hazte una lista de compañías en las cuales piensas que podrías encajar. Concreta y filtra esas compañías. Es decir, hay dos cosas que yo tendría en cuenta a la hora de fijar esas compañías. Una es mi encaje en los valores de esa compañía, ¿vale? Eso es uno de los temas. Y otra es mi facilidad para llegar a esa compañía. Y esto va más de contactos. Evidentemente, de las dos, si te tienes que quedar con una, lo más importante es el encaje en los valores de la compañía, que sea una compañía pues que sea de un sector que tenga las características del que a ti te gusta, el que más te va. Pues, por ejemplo, si decides que haya flexibilidad, que se apliquen metodologías ágiles, que sea innovador, por ponerte un ejemplo, que hay otra gente que le gustan más, pues que sea más, que haya estándares, una compañía más sólida, más a la antigua usanza, tal, no sé, cada uno tiene su perfil de compañía y ya dependiendo de la función que quieras desempeñar, pues es una u otra. Entonces, haciéndote esta lista de compañías, lo que tienes que intentar es llegar a ellas utilizando tu networking. Y ese networking, pues ¿cómo lo consigues? Pues es networking que tengas ya, es networking que te tienes que trabajar a través de las redes sociales, pues probablemente a través de LinkedIn. LinkedIn es una plataforma que da muchísimas posibilidades y te puede ayudar a llegar a esas oportunidades ocultas. Y entonces, a partir de ahí, una vez elegidas las compañías y ver un poco cómo llegar, cómo acceder a ellas, pues tener lo que se llama reunión de mercado oculto, que no es lo mismo que una entrevista, porque esa reunión la planteas tú y la lideras tú, entonces tienes un poco que conseguir que la persona con la que te sientas y que ves, pues comprobar si en esa compañía existe una oportunidad para ti y si esa persona pues más o menos te puede orientar, ¿no? Y lo que tienes que hacer ahí es conseguir un promotor, o sea, que el que tienes enfrente sea una persona que te ayude, ¿no? Que haya una buena interacción con él, entonces trabajarte muy bien ahí, esa reunión, preparártela muy bien para conseguir llegar a oportunidades y un poco testar en las compañías que te encajan si puedes encontrar alguna oportunidad. Entonces, esto es un enfoque muy diferente. Digamos que la aproximación a esa compañía no es hola, a esa persona, ¿no?, de que está en esa compañía, no es hola, estoy buscando trabajo, contrátame. O sea, tiene que ser un enfoque muchísimo más abierto de quiero conocer el sector, quiero conocer la compañía, cuéntame de proyectos, de estrategias, de opciones y de oportunidades que pueda haber en esta compañía. Para al final, de lo que se trata es un poco, de poco a poco, ir yendo a un montón de sitios, que esto, ¿cuál es el ratio de éxito de esta aproximación? Pues no te esperes, o sea, al final tienes que tener un funnel de conversión muy grande, o sea, tienes que tener un funnel enorme, pero a lo mejor tienes que ir a 20 compañías, o sea, o dirigirte a 20 personas para que te reciban 3, pues lo vas a tener que hacer así, ¿no? Ese es el tema. Entonces te vas a tener que dedicar mucho tiempo a identificar o a conseguir una reunión y que esa reunión luego sea una reunión buena, productiva y que de ahí puedas sacar mucha información y consigas llegar a tu oportunidad. O sea, digamos que estamos en la época en la que desaparecen los currículums. A mí cuando alguien me dice, bueno, y ahora voy a hacerme mi currículum, y nosotros siempre les decimos, mira, el currículum está para guardarlo en un cajón. Es decir, cuando ya estás en un proceso y ya tal, y te piden pues por formalidad y tal en ese proceso el currículum, fenomenal, pero lo que tienes que hacer es darte a conocer tú, dar a conocer tu marca personal, trabajarte tu marca, moverte en redes sociales, moverte en LinkedIn, publicar, que te conozca la gente, que te vea, hacerte deseable, prepararte tu elevator pitch
para que transmitas tu valor de una manera muy corta y muy sencilla y tengas la oportunidad de hablar, de presentarte tú mismo, de contar quién eres, qué quieres, qué puedes aportar, y esa es la forma de pasar a la acción. Es decir, como resumen un poco de nuestro webinar de hoy, no vas a conseguir tu objetivo si no te haces un plan muy concreto en el que revises todas y cada una de las cosas que hemos estado hablando hoy, primero partas del contexto, analices las tendencias, te conozcas a ti mismo, trabajes tu objetivo y lo concretes, trabajes tu marca personal y tu networking y hagas tu plan de mercado oculto. Si no haces todo eso y lo pones en marcha, va a ser muy complicado que consigas tu oportunidad. Y por otro lado, si haces todo esto, si consigues y das todos los pasos, seguro que llegarás a tu objetivo. No te quepa la menor duda, con COVID y sin COVID. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. ¿Había por aquí alguna pregunta? Sí, gracias Mónica y Pilar. Hay una pregunta de Macarena Paredes. ¿Qué herramientas utilizan para medir las fortalezas y así concretar los objetivos? Pues mira, herramientas que te pueden ayudar muchísimo a esto es Hogan. Nosotros utilizamos los cuestionarios Hogan que miden la personalidad y la motivación, y luego también medimos las competencias. Esto es una entrevista pues estructurada en la cual pues, se mide exactamente cuáles son las competencias de cada profesional, ¿no? Entonces, midiendo todo eso, eso te ayuda muchísimo a situarte y te ayuda a anticipar en qué vas a aportar más valor de todo lo nuevo que viene. Entonces, a la hora de elegir entre varias alternativas, te tienes que enfocar en las que más van contigo, encajan en el entorno y donde puedes ser feliz y tener pues, una carrera larga, ¿no? ¿Había luego otra pregunta o no? Sí, había otra pregunta, pero le he pedido por favor a Lisa Lince, no sé si está conectada todavía, porque nos preguntaba por un último punto, pero quería que me concretara un poco más la pregunta. Si hay alguna pregunta más, seguimos. Vale, sí, la está escribiendo ahora. Vale. Esperamos a ver. Muchísimas gracias, Mónica y Pilar, por el contenido. Un placer. Creo que muy útil para las personas que actualmente están buscando un cambio profesional. Bueno, yo como decía Mónica, yo creo que lo más importante por la experiencia que tenemos es que al final vamos un poco buscando cosas sin mucho orden. Y yo creo que el poner orden y el poner un poco foco en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer, realmente al final nos hace acertar mucho más con las oportunidades. Entonces yo creo que es un poco, o sea, es verdad que hay alguna gente que no es tan disciplinada, pero el poner esa disciplina y el realmente, en lugar de ir buscando, muchas veces empezamos a quedar con gente, a hablar con gente, pero sin ton ni son, o sea, no sabemos mucho lo que queremos ni lo que buscamos para ver si hay alguna oportunidad por ahí. Pues yo creo que al final esto es un error, o sea, yo creo que lo primero es pararnos nosotros, ver un poco qué queremos y una vez que sepamos lo que queremos, ir. Pero entendemos, y por eso hemos montado el plan C y el plan X, que a veces esto es complicado, o sea, el hacerlo uno mismo, a no ser que alguien te esté forzando, como nosotros básicamente un poco forzamos a los alumnos a que vayan haciendo lo que les vamos pidiendo y que sea todo absolutamente práctico, pues a veces hacerlo uno cuesta, pero bueno, no es imposible, o sea, digo, cada uno lo puede hacer, pero necesita un poco ese orden. Y luego yo creo que es muy interesante también el hecho de estar compartiendo con otras personas tu búsqueda, ¿no? O tu proceso de reinvención, porque vas viendo un poco, te apoyas en otros, vas viendo la evolución de los demás, te dan ideas y yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque hay momentos en los cuales te pierdes, hay que hacer muchísimas cosas a la vez, es mucho trabajo, te desanimas en definitiva, y el hecho de estar rodeado de gente que está en lo mismo que tú y que está un poco dando los mismos pasos, pues te ayuda mucho, ¿no? A no irte del camino, ¿no? Que te va a llevar al objetivo. De hecho, yo creo que no solo pasa en el plan C, que es, bueno, pues para cuenta ajena, sino realmente eso lo ves mucho en el plan X que tenemos para directivos, para montarse por su cuenta. O sea, realmente ahí ves que el ir de la mano pues ayuda bastante, la verdad.
Bueno, no sé si al final... Sí, Alisa dice, en el concretar tu objetivo profesional tiene 2 puntos, pensar y medir. Y creo Preguntar qué piensan de ti. Sí. Sí, claro, o sea, en ese momento, por ejemplo, de cara a tus competencias, el hecho de que los demás te digan cómo te ven, pues a lo mejor te aporta una visión, cosas, ¿no?, que tú no has caído, ¿no? Salvo que lo miras con una herramienta que ahí tienes mucha más información, pero si haces el proceso tú solo, es muy interesante pues que los demás te den su feedback, ¿no? Porque te ayuda un montón a ver en qué cosas tienes que mejorar y te da un poco la pista de por dónde empezar, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante pedir feedback. Yo tenía una pregunta. Cuando ponemos mucho foco, cuando ya hemos hecho todos los ejercicios, nos conocemos a nosotros y ponemos mucho foco, ¿no nos puede dar la sensación de que estamos perdiendo oportunidades? Sí. Este es el mayor error, Clara, que yo creo que pasa normalmente la gente. Por no perder oportunidades, dispara a diestro y siniestro. Y al final, por disparar a diestro y siniestro, pues hace que no vayan a su objetivo. Y de hecho, eso pasa tanto en la gente que busca por cuenta ajena, que es verdad que las oportunidades pueden estar en muchos sitios, pero a veces cuando me viene una oportunidad, a lo mejor no es lo que quiero, pero como es lo que me ha venido, voy y lo cojo. Y la pregunta es, ¿esto es un coste de oportunidad? Es decir, si tú coges eso, estás desechando otro montón de cosas que a lo mejor venían mañana o pasado, ¿no? Entonces, esto a corto plazo está muy bien, porque yo el trabajo lo tengo mañana, pero dentro de X estoy diciendo otra vez que ¿qué hago yo aquí?, ¿no? Entonces, si uno realmente... A ver, otra cosa es que tampoco vamos a ser aquí idealistas, o sea, otra cosa es que yo decida lo que quiero ser, vaya y me ponga en ese foco y veo que directamente no puedo llegar. Pues a lo mejor en mi vida tengo que dar un rodeo, pero sin perder de vista dónde quiero ir. Porque el problema es que cuando llego a los 50 digo, ¿qué hago yo aquí? Si es que yo nunca quise venir por este camino, ni va nada con mi manera de ser, ni con lo que yo soy. Pero yo creo que si lo haces bien, o sea, si tienes en cuenta un poco las cosas de las que hemos hablado, algo que me apasione, que capitalice mi experiencia anterior y que tenga recorrido, si cumples esas 3 cosas y le dedicas el tiempo suficiente a buscar algo que cumpla eso, pues no te va a ir mal, o sea, seguro que te va bien. Y luego nosotros lo que solemos recomendar a la gente es, cuando tiene varias cosas en la cabeza y elige una, que escriba por qué descarta las demás. ¿Vale? Porque eso es lo que te hace avanzar en un camino y no entrar en bucle otra vez y volver hacia atrás, porque construir el camino es complicado, es lo que dijo Pilar, ¿no? Es lo que hemos estado hablando, que es un poco trabájate tu marca personal, posicionate en LinkedIn, haz tu elevator pitch sobre el objetivo que has elegido. Entonces, si luego vuelves atrás, es volver a hacer otra vez todo el trabajo, ¿no? Entonces, si has dedicado el tiempo suficiente a elegir y has tenido en cuenta en la elección todas esas cosas, seguro que no te vas a equivocar. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica y Pilar. Muchas gracias a vosotros. No hay más preguntas. Clara y espero que os haya servido y nada, cualquier cosa que queráis, nos tenéis en las redes a Mónica y a mí y bueno, pues nos tenéis también en Experience Ahead, en la página web nuestra y tenéis el contacto y lo que queráis. Pues si no, cualquier cosa en info@experienceahead.com nos podéis localizar. Pues muchísimas gracias a las dos. Nos despedimos por hoy y bueno, os recordamos que el lunes que viene tenemos el segundo webinar con Experience Ahead también sobre tendencias del futuro para ser más empleable, también relacionado con esto. Y bueno, pues que nos podéis seguir en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Gracias. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vosotros. Gracias.